Preside este evento, inauguración de las torres de cardiología y oncología pediátrica del Hospital de la Niñez Poblana, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le acompañan el gobernador constitucional del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. El secretario de Salud, David Kershenovich. El director general de IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch Pérez. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark Dobarganes. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El director general de Birmex, Carlos Ulloa Pérez. El director del Hospital de la Niñez Poblana, Sergio Jiménez Céspedes. La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle Torres. El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budid. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Puebla, doctor Alejandro Armenta Mier. Buenos días, amigas y amigos. Estimada presidenta, gracias por venir una vez más a Puebla. Gracias, señor secretario de Salud, señor director del IMSS, señora secretaria de Gobernación, estimada secretaria de Bienestar, a todo el equipo, señor director del Hospital de la Niñez, a la presidente municipal de San Andrés y de Puebla, a las senadoras, senadores, diputados, diputadas, al personal médico. Puebla le da la bienvenida y quiero informarles que nuestra presidenta viene a hacer un acto de auténtico humanismo. Con estas dos torres que se inauguran, nuestra presidenta viene a dejarle a Puebla una obra trascendente para salvar vidas. Con estas dos torres que habrá de explicar el señor director, se va a poder salvar miles de vidas de niños, de niñas que padecen cáncer y que tienen problemas de cardiopatía. Esa es la presencia de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Viene a entregarnos una gran obra, una extraordinaria obra, porque lo más importante de un gobierno es cuidar a su población. Y el humanismo mexicano de nuestra presidenta se traduce en cuidar la seguridad, en cuidar la salud y en transformar la educación. Y en esos tres aspectos nuestra presidenta le ha dado un trato extraordinariamente especial a Puebla. Que Dios la bendiga, que la Madre Tierra le proteja, presidenta, por todo lo que hace por Puebla y por México. Muchas gracias. Procedemos con las palabras del director general del IMSS Bienestar, doctor Alejandro Sbarch Pérez. Muy buenos días a todas y todos. Saludo con mucho respeto y profunda admiración a la Presidenta de México,
la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Su presencia, Presidenta, en este acto no solamente nos honra, nos llena el corazón de alegría, sino que confirma de manera muy contundente que la transformación del sistema público de salud que vive nuestro país es una realidad en marcha, con una dirección clara, con liderazgo y con profundo compromiso social. Muchas gracias, Presidenta. También quisiera reconocer la presencia de la Secretaria de Gobernación. Muchas gracias, Secretaria, por su presencia. Por supuesto, de nuestro Secretario de Salud, nuestro líder, el doctor David Kersenovich. Por supuesto, del Gobernador del Estado de Puebla, el maestro Alejandro Armenta, de la Secretaria del Bienestar, de Eduardo Clark, de Carlos Ulloa y de todos los compañeros del Gabinete Federal y Estatal que hoy nos acompañan. También quisiera reconocer la presencia de nuestro coordinador estatal del IMSS Bienestar, el doctor Jerónimo Lara, por allá anda. También la presencia de nuestro director de este gran hospital, el doctor Sergio. Muchas gracias, doctor Sergio, por su compromiso. Y sobre todo la presencia de ustedes, los compañeros que hacen realidad el IMSS Bienestar, las enfermeras, los enfermeros, las médicas, los doctores, también los cocineros, los afanadores. Muchas gracias, compañeros. Es un honor construir junto a ustedes el segundo piso de la Cuarta Transformación, un piso que se levanta sobre los cimientos de justicia social, soberanía sanitaria y presencia territorial efectiva. Hoy, en el IMSS Bienestar, estamos definitivamente de fiesta. Vamos a inaugurar 2 nuevas torres del Hospital de la Niñez Poblana, la torre de especialidades oncológicas y la torre de cardiología y hemodinamia. Estas obras representan una inversión de 915 millones de pesos, 880 destinados a la obra y más de 40 millones de equipamiento de alta generación. No son remodelaciones, son expansiones estratégicas construidas por y para el pueblo que consolidan a este hospital como un nodo resolutivo del tercer nivel para el sur-sureste de nuestro país. Como todas y todos saben, este hospital nació en el año 92 y se ha transformado hoy como una institución referencial regional para la infancia, no solamente de Puebla, sino de Veracruz, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Chiapas e incluso Guerrero. Atiende una población objetivo de más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes, y ahora con estas 2 torres la capacidad instalada es realmente robusta. Hablamos de más de 142 camas sensables, 145 no sensables, 52 consultorios y 7 quirófanos. Y lo más importante, una plantilla cercana al 1.000.000 de trabajadoras y trabajadores de la salud que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Estas 2 torres no solo se inauguran con ladrillos y equipos, nacen con metas concretas y compromisos medibles. En cardiología, gracias a la expansión que hoy inaugura nuestra presidenta, vamos a pasar de 4.195 a más de 14.000 consultas anuales, un incremento del 200%. En cirugías cardíacas, con los 2 nuevos quirófanos que hoy inauguramos, vamos a pasar de 227 procedimientos quirúrgicos cardíacos que realizamos el año pasado a más de 560 este año, es decir, vamos a aumentar en un 147% la productividad quirúrgica. Y así en todos los rubros. En ecocardiografías, con los 4 nuevos ecocardiógrafos, vamos a cuadriplicar también la productividad. En oncología, con la torre de oncología que inauguramos, las quimioterapias van a pasar de 710 a más de 1.200 y las atenciones oncohemato-oncológicas con el quirófano especializado que hoy inauguramos también permitirán duplicar esta productividad. También les damos la bienvenida a los 213 nuevos recursos humanos que se van a incorporar a estas 2 torres y que se unirán a la gran familia del Hospital de la Niñez Poblana.
Este hospital no solo es un centro de atención, también reconocer que es un centro de formación de recursos humanos para la salud, es un hospital escuela y aquí se forman pediatras, neonatólogos, anestesiólogos pediátricos, intensivistas pediátricos, ortopedistas, radiólogos. Aquí se siembra el porvenir. 102 residentes se forman en este hospital y seguro vamos a poder crecer la formación de capital humano a partir de estas dos torres. Por lo pronto se van a incorporar 12 rotaciones más de residentes en estas dos nuevas torres que se inauguran. La presidenta de México ha apostado por la ciencia y la tecnología como motores de igualdad. Y nosotros nos hemos propuesto egresar a las y los mejores especialistas de nuestro país, comprometidos con el derecho a la salud, comprometidos con el conocimiento y sobre todo comprometidos con nuestro pueblo. Como ustedes saben, compañeras y compañeros, cuando una niña accede a una cirugía cardíaca a tiempo, cuando recibe atención oncológica digna, cuando estudia desde una cama hospitalaria sin dejar de imaginar, estamos garantizando mucho más que salud. Estamos defendiendo el futuro. Las niñas tienen derecho a soñar, a ser científicas, investigadoras y presidentas. Y el Estado tiene la obligación y es el mandato que nos instruye la presidenta día a día a generar las condiciones materiales para que esos sueños no se interrumpan. En el IMSS Bienestar creemos que esa alianza virtuosa entre ciencia, tecnología y justicia social es la propia consolidación. También por eso me enorgullece compartir aquí que se va a garantizar el derecho a la salud en todas sus formas. El programa de aulas hospitalarias con maestros de educación preescolar, primaria y secundaria, aquí presentes nuestros maestros, hacen posible que las niñas y niños que estamos tratando en el hospital sigan aprendiendo, sigan imaginando y sigan preparándose, incluso también egresan de los ciclos escolares desde nuestras aulas hospitalarias. Su única tarea es soñar, la nuestra es ayudarlos a cumplir esos sueños en un país más justo. Este hospital, y con esto termino, es un nodo que articula la salud de alta especialidad con la formación de profesionales y el acompañamiento y la gestión con rostro humano. Aquí ofreceremos 14 especialidades pediátricas y lo más importante es que, por supuesto, todos los servicios son gratuitos. Estamos garantizando que los quirófanos funcionen, optimizando los procesos clínicos, programando equipos territoriales. Estamos trabajando en la consolidación del IMSS Bienestar por mandato de nuestra presidenta y no hay vuelta atrás. El Gobierno de México va a garantizar el derecho a la salud mediante una oferta pública, gratuita, financiada, organizada y operada por el Estado, y nuestros hospitales no son una propiedad de una burocracia, sino son del pueblo y al pueblo nos debemos. Vamos a seguir ampliando sin titubeos la red pública de servicios de salud más grande del mundo y, como decimos en este segundo piso de la Cuarta Transformación, salud con salud se paga. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la proyección del video Hospital de la Niñez Poblana. En Puebla damos un paso firme para garantizar el derecho a la salud de la niñez poblana. Hoy inauguramos dos nuevas torres dentro del Hospital de la Niñez Poblana, la Unidad de Oncología Pediátrica y la Unidad de Cardiología y Hemodinamia Pediátrica, con servicios de alta especialidad para niñas y niños de todo el estado. Estas unidades están preparadas para atender enfermedades como el cáncer infantil, cardiopatías congénitas complejas y muchas otras condiciones que requieren atención oportuna y gratuita.
La unidad de cardiología cuenta con 12 camas hospitalarias, 9 consultorios y 2 quirófanos. La unidad de oncología cuenta con 36 camas hospitalarias y 1 quirófano. En conjunto, ambas torres fortalecerán la atención de más de 1,5 millones de niñas y niños. Este esfuerzo forma parte del proceso de consolidación del IMSS Bienestar como el nuevo modelo de salud pública en México. Para todas las personas, en todos los lugares, estamos construyendo los servicios públicos de salud. Servicios públicos de salud para todas las personas, en todos los lugares. Gobierno de México. Solicitamos de manera respetuosa la intervención del secretario de Salud, doctor David Kershenovich. Con su permiso, señora Presidente, y saludo al gobernador, a la secretaria de Gobernación y a todos los integrantes del Presidium y a todas y todos ustedes por estar aquí presentes. Déjenme mencionar que la pasada pandemia de COVID-19 nos mostró que lo más importante que tenemos es la salud. La salud no tiene que ver con condición social, no tiene que ver con religión, no tiene que ver incluso con país a nivel mundial. Y nos enseñó que la medicina cambia en forma muy importante con el avance del tiempo y es necesario mantenerse al día. Y lo que la presidenta Claudia Sheinbaum nos ha encargado es tener un sistema de salud único para toda la población mexicana. Pero además de tener un solo sistema único de salud, tiene que estar actualizado con lo más moderno que tengamos para la atención de la salud. Y yo felicito precisamente estas instalaciones, porque estas instalaciones no piden nada a nivel mundial de lo que significa poder estar al día en el avance de la medicina. Y eso es un hecho muy importante y que muestra cómo Puebla se puede convertir en un líder en estas áreas específicas de atención médica. Y además demuestra el compromiso de la presidenta con la calidad, la eficiencia y la seguridad en cualquier cosa que se vaya avanzando. De tal manera que yo creo que es un privilegio el poder tener estas instalaciones, es un privilegio tener estos servicios para la población y se suma a un modelo de salud pública que es muy importante, porque es precisamente la salud pública la que puede ir incorporando y ofreciendo esos avances. No se trata si es privado o es público, pero el sistema público es el que realmente puede ofrecer la mejor medicina a la población en general, sea preventiva o sea de atención médica, y por eso hay programas tanto de prevención como de atención médica. Muchas felicidades y mucho agradecimiento a nuestra presidenta por este compromiso. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días o tardes ya. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a Alejandro Armenta, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Gracias por tu trabajo siempre. Gracias también a la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, y a José Chedraui, presidente municipal de Puebla. Muchas gracias por su presencia. Y también al director del Hospital de la Niñez Poblana, al doctor Sergio Jiménez Céspedes. Gracias por su trabajo, doctor. A todo el personal de salud que se encuentra el día de hoy aquí, muchas gracias
por todo su trabajo. Los admiramos, los queremos, los respetamos y vamos a buscar siempre las mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo. Muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Sí, bueno, qué bueno que lo comentan. A ver si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Bueno, estamos haciendo un trabajo muy intensivo con el IMSS Bienestar, que coordina el doctor Alejandro Schwartz y toda su área administrativa. El objetivo es, por supuesto, regularizar todas las plazas que todavía nos quedan pendientes para que sean integrados al IMSS Bienestar, y para ello estamos haciendo un trabajo con mucho detalle y mucha coordinación con el gobierno del Estado de Puebla y todo su equipo. Gracias a Rosa Isela, nuestra secretaria de Gobernación, a Ariadna, secretaria de Bienestar, a David Kersenovich, secretario de Salud, a todas y a todos. Estamos este fin de semana iniciando una gira. Estuvimos el viernes en el Estado de México, ayer en Morelos y hoy aquí en Puebla. Una gira dedicada a dos temas principales. El primero es a la evaluación, revisión del IMSS Bienestar. Ustedes saben que esta institución la creó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le enviamos un gran saludo de aquí hasta Palenque. Con el objetivo de mejorar el sistema de salud. Y ha ido avanzando poco a poco en esta nueva institución que se llama el IMSS Bienestar, que busca que todos aquellos sistemas que estaban descentralizados en los estados, que tenían muchos problemas presupuestales y de mucho otro tipo, que realmente se integren a una sola institución. Con toda su problemática, el IMSS ordinario, el IMSS, pues es una de las mejores instituciones de salud, no solo de México, sino del mundo. Y en esa visión, pues es que todo el sistema IMSS Bienestar, es decir, el sistema que atiende a todos aquellos que no son beneficiarios del IMSS ni del ISSSTE, pues recupere su centralismo y que permita ser manejado de una mejor manera y garantizar tanto los buenos salarios para los médicos, médicas y todo el personal de salud, su trabajo, su equipamiento, todo lo que tiene que ver con la atención a la salud, desde los centros de salud hasta los hospitales de tercer nivel como este. Bueno, el día de hoy pues es un día muy bueno que hay que celebrar porque, fíjense, estamos inaugurando 2 torres en este Hospital de la Niñez, cuya construcción inició hace más o menos un año y que si ustedes tienen oportunidad de verlo, vamos a subir todos los videos. Es un hospital que no le pide nada a ningún hospital del mundo para atención a los niños con cáncer y a los niños con problemas cardíacos. Los mejores equipos, las mejores instalaciones, es algo realmente único, extraordinario. Y todo ello pues tiene que ser pues compensado, revisado, fundamentado pues también en todo el personal de salud, los medicamentos y todo ello que poco a poco vamos avanzando. Porque para nosotros la atención a la salud no es un privilegio, no es una mercancía que haya que pagar por ella. La atención a la salud es un derecho del pueblo de México. Está en la Constitución y lo vamos a cumplir con creces. Ese es nuestro objetivo. Y sí delega uno en todo el equipo, pero soy de las personas que me gusta revisar todo. Entonces, por eso estamos
yendo a cada estado a revisar toda la problemática del IMSS Bienestar, atenderla y resolverla. Ese es el motivo de la visita del día de hoy en Puebla, además de la inauguración de este hospital. Sobre salud también estamos aquí, veo algunos compañeros, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, de este nuevo programa que tenemos que se llama Salud Casa por Casa. Levántense, compañeros, para poderles aplaudir. Son unos cuantos representantes del programa Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Gracias compañeros, hemos contratado 20,000 profesionales de la salud en todo el país, 20,000. Y estos profesionales van a ir casa por casa a los hogares de todos los adultos mayores del país, de los 13 millones de adultos mayores del país. 13 millones de adultos mayores del país van a recibir a partir de ahora una visita mensual o una visita cada 2 meses para poder ser revisados por una enfermera, un enfermero o un médico. Ellos llevan un maletín donde traen estetoscopio para medir la presión, todo lo que se requiere para poder hacer un historial médico y poder llevar el seguimiento de la salud de todos los adultos mayores del país y de las personas con discapacidad. A través de este programa, pues se va a poder saber si una persona tiene hipertensión y no lo sabe, pues como le van a medir la presión, pues van a saber si tiene algún problema. Van a estar en contacto con una central telefónica médica que está allá en la Ciudad de México y todos van a poder llamar para saber si tienen que ser medicados o requieren algún tratamiento especial. Si hay algún problema mayor, pues los llevarán a los centros de salud o a los hospitales, pero si no, pues van a tener la capacidad de medicarlos. Y a través de ello, pues van a poder controlar pues las enfermedades crónicas que afectan hoy a las mexicanas y a los mexicanos, diabetes, hipertensión y algunos otros padecimientos. Bueno, estos medicamentos, ¿dónde los van a ir a recoger? Especialmente para los medicamentos del programa Salud Casa por Casa. En muy poco tiempo vamos a tener ya farmacias del bienestar, que van a estar en los centros de salud y en las antiguas tiendas de Iconza. Hoy tiendas del bienestar, para que ahí puedan ir a recoger sus medicamentos de manera gratuita que tienen que ver con estas enfermedades. Pienso yo, así lo he dicho en los lugares donde hemos estado, que va a ser el programa de prevención de la salud más ambicioso de todo el mundo, porque imagínense ustedes que 13 millones de adultos mayores van a tener su historial médico, su seguimiento mes con mes o cada 2 meses. Si un adulto mayor llega a un centro de salud, van a poder ver su historial médico que están levantando todos los profesionales de la salud del programa Salud Casa por Casa. Y el objetivo pues es prevenir para que no lleguen a una gravedad mayor estas enfermedades. Este es uno de los 3 programas de bienestar nuevos en nuestro gobierno. Entonces, la gira que estamos haciendo tiene el objetivo de ver la salud, el IMSS Bienestar y el programa Salud Casa por Casa. Y además estamos en este mes iniciando la entrega de recursos a todos los pueblos originarios. Todas las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos del país van a recibir por primera vez en la historia un presupuesto directo que ellos van a poder distribuir y decidir en qué lo quieren usar. Ese es el segundo motivo de la gira que estamos haciendo por todo el país. Bueno, ustedes saben que nuestro gobierno tiene un fundamento, una base
que se sustenta en la gran transformación que vive nuestro país desde el 2018, desde que llegó el presidente López Obrador a la presidencia. Nosotros estamos avanzando en esa transformación, pero tenemos los mismos principios. ¿Qué principios son ellos? El primer principio que nos guía a nuestro gobierno es: por el bien de todos, primero los pobres. No solamente porque es justicia, porque durante años se abandonó a la mayoría del pueblo de México, sino también porque durante 6 años se demostró que cuando se apoya al que menos tiene, le va mejor a todo el país. A eso le llamamos nosotros prosperidad compartida. No puede hablarse de prosperidad en un país si unos son prósperos y hay millones que se quedan en la pobreza. La prosperidad se comparte, si no, no es prosperidad. Y por eso nuestro principio, nuestro gobierno sigue la base de por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio en que se basa nuestro gobierno es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los gobiernos deben ser austeros, los gobernantes deben vivir en la justa medianía. El dinero que se recibe por los impuestos del pueblo se le regresa al pueblo de México. No se debe privatizar ni un centavo del presupuesto público. El gobernante debe ser sencillo, cercano a la gente, que sea parte de la sociedad, no una élite que se aleja de la gente y que se olvida del pueblo. No, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese es un principio de la cuarta transformación de la vida pública de México. El tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El gobierno es cercano al pueblo, somos uno mismo, no hay divorcio. Y eso fue lo que se demostró en la pasada elección al Poder Judicial, que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Hay algunos que no les gusta, que no les parece, porque antes solo ellos tomaban las decisiones en el país, solamente unos cuantos. Pues eso cambió. La decisión del destino de México la toma su pueblo, el pueblo de México. Y por eso toda elección es perfectible, pero es mejor que hayan decidido 13 millones de personas a 120 senadores en el poder legislativo. ¿Quién quiere que sean las ministras y los ministros de la Corte? Y fíjense el resultado. Después de Juárez no había habido ningún presidente de la Corte de origen indígena. Hoy México va a tener a un indígena como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es un buen abogado, un hombre honesto, sencillo, que por supuesto que va a ser guardián de la justicia. Ese es su papel, esa es su labor. Pero es un cambio profundo en nuestro país. Y eso es parte de la cuarta transformación. Y la otra es que durante años, en todo ese periodo que llamamos el periodo neoliberal en nuestro país, de 1982 al 2018, se creía o hicieron creer que lo que era público estaba mal, que lo que administraba el gobierno estaba mal per se, que el gobierno no tenía ninguna capacidad de administración, que todo debía de ser privado. Dejaron de invertir en educación para que aumentaran las escuelas particulares. Y no estamos en contra de las escuelas particulares,
Está bien que existan, pero el gobierno tiene una obligación: dar la mejor educación de todas, proveer la educación desde preescolar hasta la universidad, para que ningún joven en México se quede sin sus estudios. Igual a salud. Igual a salud. Buscaron privatizar todo. Y no es que estemos en contra de que haya hospitales privados o haya médicos particulares. Está bien. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de tener el mejor sistema de salud posible, desde la prevención hasta la atención más compleja de la salud. Y eso lo debe hacer el Estado, nadie más, porque el acceso a la salud es un derecho del pueblo de México y el acceso a la educación es un derecho del pueblo de México. Eso cambió. Por supuesto, después de 36 años que se encargaron de privatizar y privatizar y privatizar y privatizar, pues en 6 años es difícil que se pueda recuperar todo. Pero inició el camino y eso no va a parar. Eso no va a parar porque esa es la voluntad del pueblo de México: recuperar sus derechos establecidos en la Constitución de la República. La otra parte muy importante es que nosotros somos el segundo piso de la Cuarta Transformación porque mantenemos todos los programas de bienestar que existieron en su momento y gracias a los diputados y senadores hoy son derechos del pueblo de México también. La pensión adulto mayor ya no solo es por voluntad de la presidenta, sino que es un derecho establecido en la Constitución de la República. El apoyo a personas con discapacidad ya no solo es por voluntad de la presidenta, sino que es un derecho del pueblo de México recibir apoyo para las personas con discapacidad. La beca de preparatoria, un derecho del pueblo de México. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que los jóvenes puedan entrar a trabajar y les apoye el gobierno en el primer año, es un derecho del pueblo de México establecido en la Constitución. Igual los fertilizantes gratuitos para los pequeños productores, todos los programas de bienestar que dejó el presidente López Obrador hoy son derechos del pueblo de México. Pero nosotros estamos con 3 programas nuevos. El primero es apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya todas las mujeres de 63 y 64 tienen su apoyo, más de 1 millón de mujeres en el país. Y vamos a partir de agosto a la inscripción de las mujeres de 60, 61, 62 años. O sea, para que todas las mujeres de 60, 64 tengan pensión Mujeres Bienestar, un derecho universal. Y es para mujeres, porque las mujeres hemos hecho un trabajo que muchas veces no es reconocido. Por ejemplo, ¿quién cuida de los hijos y las hijas principalmente? Las mujeres. ¿Quién principalmente está a cargo de la casa? Garantizar que haya comida sobre la mesa, que esté limpia la casa, que esté ordenada. Y eso nos toca a las mujeres, que trabajamos fuera de la casa y en la casa siempre estamos pendientes del hogar, ¿cierto o no? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años. Lo sé porque tengo 62, ya prontito cumplo 63. Bueno, llegamos a los 60. Los hijos ya crecieron, ya tienen sus familias. ¿Y ahora quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Bueno, pues como ahora hay mujer presidenta con A, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas.
Y cuando lleguen a los 60 años, pensión Mujeres Bienestar. Y al cumplir 65, pues ya pase automático a la pensión adulto mayor. Fíjense que cuando entré al gobierno, el primer día que llegué a Palacio Nacional, un cómico le preguntaron, ¿qué opina que haya una mujer presidenta? Y dijo, pues ya llegó un ama de casa a la presidencia de la República. ¿Y saben qué le contesté? Pues a mucho orgullo soy ama de casa. Soy abuela, soy mamá, soy ama de casa y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Que nadie nunca se burle de una mujer. Bastante difícil es ser ama de casa, bastante difícil. Hay que reconocer a todas las mujeres por su trabajo, por su vida, por su dedicación siempre a nuestro país y a sus familias. Claro, eso no quiere decir que la pareja tiene que trabajar en el hogar, Todos, los dos, tenemos que trabajar por los niños, las niñas, por nuestra familia. Bueno, ese es el primer programa. El segundo es que todas las niñas y niños que van a escuela pública van a recibir beca, todas y todos, desde preescolar hasta secundaria. Este año todos los adolescentes de secundaria están recibiendo ya su beca, se llama la beca Rita Cetina. Y el próximo año inicia la beca para todas y todos los niños de primaria pública. ¿Por qué es la beca? Porque van a decir, bueno, es que es mejor dar becas a los niños que tienen buenas calificaciones para que procuren tener buenas calificaciones, pero nosotros pensamos que, por supuesto que queremos que todas las niñas y los niños tengan buena calificación y que aprovechen sus estudios, pero no se puede pedirle a un niño que no llegó desayunado a la escuela lo mismo que otro niño que llegó desayunado. No se le puede pedir lo mismo a un niño o una niña que tiene algún problema frente a otro que no tiene problemas. Y nosotros lo que queremos es que los niños y las niñas lleguen iguales a la escuela, que las familias tengan lo mínimo indispensable para sus útiles, sus uniformes escolares, lo mínimo que requieran y que no represente un gasto adicional. Que nosotros, el gobierno, le provea a las familias que llevan a sus hijos a escuela pública lo mínimo indispensable para que todos lleguen igualitos a la escuela. Por eso es un programa que promueve la igualdad en las escuelas. Entonces, por eso todos los jóvenes de secundaria ya tienen beca y el próximo año todas las niñas y niños de escuela pública van a tener una beca. Sus familias van a recibir un recurso para poder llevar a sus hijos a la escuela. Ese es el segundo programa de bienestar. Y el tercero es el que ya les platiqué, de salud casa por casa, que va a ir ayudando muchísimo al bienestar de las y los adultos mayores y las personas con discapacidad. Ese es el programa que tenemos. Además, estamos trabajando muy de la mano con el gobernador de Puebla, con Alejandro Armenta, a quien respetamos, queremos, admiramos mucho. Para todas las obras de infraestructura. Y no quiero dejar de mencionar un tema que es de mucha relevancia y tiene que ver con nuestros paisanos en Estados Unidos. Fíjense que hace unos días el Servicio de Migración y Aduanas de los Estados Unidos comenzó a hacer una serie de redadas en California, particularmente en la ciudad de Los Ángeles. Y detuvieron, hoy sabemos, estamos en contacto con ellos, con sus familias a través de la red consular, a 35 mexicanas y mexicanos migrantes que radicaban allá en los Estados Unidos. Hubo varias manifestaciones y finalmente el gobierno de los Estados Unidos decidió el día de ayer, en
la madrugada de hoy llegó la Guardia Nacional a Los Ángeles, California. En primer lugar, queremos decir que tenemos, hay que decirlo, las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos son hombres y mujeres de bien, son hombres honestos, que se fueron a Estados Unidos a buscar una mejor vida para ellos y para aportar a sus familias. No son criminales, son hombres y mujeres de bien, honestos. Tienen toda la solidaridad de su gobierno. Desde hace 2 días di instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, a la red consular, para que estuvieran en contacto, brindando todo el apoyo que se requiere. Nuestros hermanos migrantes se van allá buscando mejores oportunidades. La mayoría de ellos ya tienen muchos años trabajando allá. Por ejemplo, hay muchos poblanos y poblanas que viven en Nueva York. Le dicen Puebla York, porque Nueva York no sería lo que es si no fuera por los poblanos que están allá. Los Ángeles, California, no sería lo que es si no fuera por los mexicanos y las mexicanas que están allá. Migran por necesidad y desde allá envían recursos a sus familias. Pero fíjense lo más importante que tiene que ser reconocido. Las y los mexicanos se van allá, pero los necesitan allá, porque si no, no tendrían trabajo. Estados Unidos es lo que es, gracias también al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Para nosotros, siempre lo hemos dicho, son héroes y heroínas de la patria, porque solidariamente ayudan a sus familias y sostienen la economía de los Estados Unidos. No estamos de acuerdo con esta forma de atender el fenómeno migratorio. No es con redadas ni con violencia como se va a atender el fenómeno migratorio. Es sentándose, trabajando en una reforma integral migratoria que tome en cuenta a todos los mexicanos que están del otro lado de la frontera. Esa es nuestra posición. Y siempre un llamado a la paz, a la no violencia, a no exacerbar ninguna forma violenta de manifestación, ninguna. El secretario de Relaciones Exteriores entró ayer en contacto con el embajador de los Estados Unidos, nuestro embajador allá en Estados Unidos, también con las autoridades de Estados Unidos, y siempre las mexicanas y los mexicanos van a tener nuestro apoyo y nuestra demanda para que se respeten siempre los derechos humanos y que sepan que si quieren regresar a México, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Tenemos el programa México los abraza, México te abraza, para recibir a las mexicanas y a los mexicanos que están en Estados Unidos. Hacemos de esta manera nuestro reconocimiento a los mexicanos y mexicanas que están allá, nuestro llamado a que no haya violencia, la instrucción de parte de la presidenta a todos los cónsules para que estén en contacto, ya están en contacto con los 35 mexicanos detenidos y con sus familias, y sobre todo decir que tiene que reconocerse el trabajo de las mexicanas y de los mexicanos en Estados Unidos. El presidente Trump lo hizo. Cuando el presidente López Obrador fue a la firma del tratado comercial con Estados Unidos, las palabras del presidente Trump, si las revisamos, fueron de reconocimiento al trabajo de las mexicanas y de los mexicanos en Estados Unidos. Y eso es lo que queremos por parte del gobierno de Estados Unidos, y de nuestra parte, todas las acciones diplomáticas necesarias para defender a las mexicanas y a los mexicanos en el exterior. ¡Que vivan nuestros hermanos migrantes! ¡Que viva Puebla! ¡Que vivan las y los trabajadores de la salud! ¡Que viva México!
Procedemos con el corte de listón inaugural de las torres de cardiología y oncología pediátrica del Hospital de la Niñez Poblana, a cargo de la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del presidio. Iniciamos con el conteo. 1, 2, 3. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.